Alejandro Zelaya es el ministro de Hacienda y es nuestro invitado en la segunda parte de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ministro. Muy buenas noches, Marisol, y buenas noches también a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos sintonizan. Y pues con mucho gusto ahora estaremos hablando de temas hacendarios y también de la información que a nuestra población le interesa. Hablemos de lo que ocurrió hoy en la Asamblea Legislativa. De nuevo, se negó la posibilidad de créditos para nuestro país. Y de hecho, la diputada Urbina lo calificó que todo lo que que parte de lo que se estaba haciendo era un despilfarro por parte del gobierno y que no darían sus votos. Ayer teníamos con nosotros a la ministra de Educación, no, hace 2 días teníamos a la ministra de Educación, pero todos los panelistas hablan de este presupuesto millonario que se está invirtiendo para enfrentar las emergencias, para enfrentar la pandemia. ¿Es un despilfarro o es una inversión en mantener la salud y también mantener a salvo las vidas de los salvadoreños? Bueno, Marisol, yo quiero ser muy claro y digo, creo que es lamentable lo que se ha vivido esta tarde en la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa. Nosotros teníamos pues la esperanza de que este día se llegara a un acuerdo, sobre todo con la fracción legislativa de Arena, que creo que fue a última hora quien tenía algunas discusiones o dijeron que iban a dar sus votos, ministro. Algunas diferencias de opinión. Sí, de hecho, vimos cómo algunos diputados dijeron que estaban listos ya para votar este jueves, pero llegó el jueves y nuevamente hicieron lo que siempre hacen: retractarse y no votar. El diputado Armendariz dijo que estaban jugando. Entonces nosotros, Marisol, hemos asistido en diferentes ocasiones, hemos dado las explicaciones necesarias. Los diputados ya emitieron el dictamen para los 250 millones del BID, que incorporan 40 millones para atención a nuestros agricultores. Incorporan 64 millones para seguir combatiendo la pandemia mediante los fondos FOPROMID. Y además de eso, incluyen 50 millones para cumplir con el compromiso Fomilenio, para terminar de cumplir con el compromiso Fomilenio. Pero creo que la parte más interesante, Marisol, es que contiene también 96 millones para las alcaldías. Pero los diputados no quisieron aprobar nuevamente los fondos. Y yo no veo a los alcaldes reclamándole a sus diputados. Sí, como digo, parece que hubo una división y una diferencia de opiniones en la fracción de Arena esta tarde y a última hora pues se echaron hacia atrás y pues negaron sus votos. Yo espero que pronto pueda pasar a la Asamblea Legislativa, nuevamente al Pleno, el dictamen y pues que esta vez no lo saquen de la agenda, pues como hicieron este día. Pero lo que sí nos sacaron de la agenda, Marisol, y esto es importante que lo sepa la población, es que aprobaron que las alcaldías se puedan endeudar en periodo de campaña electoral. A muy pocos meses de salir de sus gestiones, muchos alcaldes, la Asamblea pretende que tengan acceso a créditos para sus alcaldías. Yo creo que es inconcebible que se esté derogando una norma que durante muchísimo tiempo se ha respetado en este país. Nunca se había derogado o nunca se había emitido una ley transitoria para que las alcaldías se puedan endeudar en plena campaña electoral. No que yo me acuerde, pues, y si yo me equivoco, pues que nos recuerden los señores diputados en qué fecha se emitió una norma en la que se habilite para que los alcaldes se puedan endeudar a sus alcaldías durante la campaña electoral. Escuchamos lo que dice dijo la diputada Yancy Urbina, que es un despilfarro, bueno, creo que ella es congruente con sus opiniones. Para ellos la salud del pueblo siempre ha importado poco. Yo creo que para nadie es un secreto de cómo heredó el gobierno del presidente Nayib Bukele el sistema hospitalario nacional. Para nadie es un secreto que todos nuestros hospitales casi se estaban cayendo. Nosotros los tuvimos que invertir. Les tuvimos que invertir durante la emergencia para ponernos en condiciones dignas y que pudieran dar atención a nuestros ciudadanos durante la propagación de la primera ola de COVID-19. Gracias a Dios, hasta el momento se mantienen bajo, digamos, un número adecuado el nivel de contagios, pero tenemos que seguir dando la batalla y para eso necesitamos fondos. Y no, diputada Yancy Urbina, invertir en la salud de la gente no es despilfarro. El despilfarro es lo que los gobiernos del FMLN hicieron con la presa El Chaparral, por ejemplo, que tuvo que llegar el presidente Daniel Álvarez para
pues destapar la corrupción del Chaparral. Más de 200 millones ordenó el juez que se le embargaran a la empresa Astaldi. Eso era despilfarro, eso era jugar mal con los fondos públicos de los salvadoreños. Nosotros los hemos invertido en la gente, los hemos invertido en los hospitales, lo hemos invertido en los programas de entrega de paquetes alimentarios y también lo invertimos en las transferencias de $300. El dinero ahí está y la gente lo puede palpar. Por eso es que la gente apoya tanto la gestión del presidente Bukele, porque ellos ahora pueden ver que los fondos públicos llegan hasta los ciudadanos. Ministro, escuchemos también al diputado Rodolfo Parker. Producción. Se han apropiado, no solo han retenido los fondos municipales, se los han apropiado, los han gastado, quién sabe en qué, y no le quieren dar cuentas a nadie. Por supuesto que les conviene más esconder toda la suciedad bajo la alfombra, querer llegar al 28 de febrero para que el pueblo no sepa en qué han malgastado, sobrecomprado, autocomprado, a través de explotar la tragedia de nuestra gente en la pandemia. Hay un artículo de la Constitución de la República que proscribe que el Ejecutivo haga lo que Bukele y su gente han hecho, apropiarse del pisto, el desarrollo municipal de la gente más pobre, allá donde no llegan las obras públicas, allá donde solo los alcaldes resuelven para poner el chorro, para arreglar los caminos. Dice el diputado Parker que no saben en qué se lo han gastado, que no llega la ayuda hasta esos lugares pobres, lejanos. ¿Qué puede decirnos al respecto? El diputado Parker creo que solo ha escuchado o ha visto, tal vez en reportajes periodísticos, los lugares pobres y lejanos a los que él hace mención, ¿verdad? O creo que nunca se ha dado la tarea, por lo menos, de visitar a nuestra gente. Pero bien, de esa gente de la que él habla sin conocer su realidad, yo le puedo asegurar al diputado Parker que recibió un paquete alimentario durante COVID-19. Le puedo asegurar que recibió una transferencia por $300 durante la emergencia por COVID-19. Le puedo asegurar que estaba confiada de que si se contagiaba de COVID, el gobierno iba a llegar a hacer las muestras y luego trasladarlos a un hospital para darles atención médica. Esa no es esconder suciedad debajo de la alfombra, como lo dice el diputado Parker. Esconder suciedad debajo de la alfombra es el caso Jesuitas, que hasta recientemente, hasta que el juicio se tuvo que llevar hasta España, hasta entonces hemos conocido de quiénes fueron los que ocultaron pruebas. Y el diputado Parker aparece mencionado. De verdad, nosotros hemos rendido cuentas. Ahora la Corte de Cuentas empezó a divulgar otra vez información sin haber terminado y sin haberle comunicado al ente auditado otra vez. Como yo ya lo había dicho y como lo denuncié en este mismo programa de entrevistas, Marisol. Pero nosotros nunca hemos escondido, les hemos dado acceso irrestricto. Han tenido la información a la mano. Pero ¿qué es lo que hacen? ¿Por qué uno tiene, digamos, cierto escepticismo de entregar la información a la Corte de Cuentas? Porque vemos que ahora está dirigida por la Alianza Arena, FMLN, y coordinada por el diputado Rodolfo Parker. Para nadie es un secreto que el actual presidente de la Corte de Cuentas es amigo muy cercano de Rodolfo Parker y además también que formó parte del PDC. Así que yo creo que el diputado Parker carece de todo fundamento y la verdad creo que todos los salvadoreños hemos ya dejado de prestarle atención porque cada vez es más evidente su nivel de aversión al gobierno. Quiere que fracasemos, quiere que la gente se contagie, quiere que no hayan insumos médicos. Él fue uno de los que ha promovido el bloqueo de los dictámenes de este día. Y yo le pregunto a la gente del FMLN, ¿ustedes ven bien que la fracción del FMLN en la Asamblea Legislativa sea coordinada por el diputado Parker? Así que casi todo lo que él les ordena, todos le dicen que sí. Ahora, el día lunes, él era de los que estaban tratando de convencer de que se trajeran abajo el dictamen de la Comisión de Hacienda. Y ahora lo logró. Entonces, él es el coordinador de esa alianza, pero ellos lo único que quieren, Marisol, es ver fracasar al gobierno. No entienden que si el gobierno fracasa, a nuestra gente, a nuestra población, le va mal. Pero te puedo asegurar que frente a ellos también habrá un equipo del presidente Bukele que va a estar siempre firme, que se va a mantener defendiendo los intereses de nuestra población y que vamos a seguir invirtiendo los fondos en lo que realmente la gente necesita. Ya no vamos a invertir el dinero en maletines negros ni en partidas secretas como se hacía en el pasado. Nosotros, desde que llegó el presidente Bukele, la partida secreta se eliminó por completo y este es el segundo presupuesto para el año 2021, para el año 2021, sí,
que se presenta sin una partida secreta. Quiero retomar el tema del inicio cuando hablábamos de los diputados, porque si bien por una parte el diputado Rodolfo Parker dice que hay no el término despilfarro, pero que sí hay un gasto que no se da cuenta de estas inversiones, pero por otro lado no hay filtros para los fondos que se le van, que podrían tener todos los alcaldes con lo aprobado este día en la Asamblea Legislativa. Sí, de hecho este día lo que se aprobó fue, Marisol, que se pudieran endeudar los alcaldes en plena campaña electoral. Habría que preguntarle a los salvadoreños si están de acuerdo, pues. Preguntémosle si a los ciudadanos de San Salvador están de acuerdo a que el alcalde Mason endeude la alcaldía de San Salvador a un par de meses de salir de su gestión. Creo que hay que preguntarle a los ciudadanos de Santa Tecla si están dispuestos a que el alcalde Roberto Dawison se endeude antes de que termine su periodo como alcalde. Yo creo que te van a decir que no todos, porque creemos que a estas alturas, ya la prohibición para ciertas adquisiciones y ciertas obras municipales están vedadas por el Código Electoral y por el Código Municipal. Pero además de eso, Marisol, hace unos días se ha estado promoviendo un decreto también que amplía el periodo para que los alcaldes puedan decirle a la población, puedan presentarle al Ministerio de Hacienda y puedan presentarle al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal los informes de en qué invirtieron los fondos FODES durante la emergencia por COVID-19. La Asamblea les otorgó un plazo, si no mal recuerdo, de 90 días para presentar esos informes y no se han presentado ni al Ministerio de Hacienda ni al Ministerio de Desarrollo Municipal. Y por eso ellos emitieron un dictamen que pretenden hacer ley de la República. De hecho, ya se emitió el decreto, está en estudio de la Secretaría Jurídica, si no mal recuerdo, porque nosotros emitimos opinión también. En ese decreto se amplía el periodo. Básicamente le están diciendo no le rindan cuentas a la gente de cómo están invirtiendo los fondos FODES. Pero yo digo, bueno, tiene cierta lógica, ¿no? Porque les van a dar más tiempo. Pero ¿y al Ejecutivo? Al Ejecutivo sí le piden que rinda cuentas, que lleve facturas, que lleve cotizaciones, y nosotros las hemos entregado. Nosotros no le hemos negado el acceso a la Corte de Cuentas en ningún ministerio. Pero preguntémosle a los señores de la Corte de Cuentas cuáles son las alcaldías que ha auditado. Que nos presente ya los informes de cómo usaron los fondos FODES los alcaldes durante la emergencia por COVID-19. Dijo que iba a auditar los 75 millones que les acabamos de entregar. Pero yo le quiero recordar al presidente de la Corte de Cuentas, al magistrado Ansora, que también hace unos meses se les entregaron 116 millones. ¿Y por qué a nosotros sí nos auditan de manera express? ¿Y por qué a las alcaldías no? Parece que hay un juego selectivo de la Corte de Cuentas a la hora de auditar los fondos públicos. Nosotros no les vamos a negar información en ningún momento, se las vamos a entregar completas, pero que tengan por seguro que no nos vamos a quedar callados ante una ilegalidad. Esta reforma que se ha dado hoy en la Asamblea Legislativa, que se ha presentado, podría tener una influencia cuando estamos con muchos de estos alcaldes en prácticamente el inicio de una campaña electoral y que se van a reelegir, obviamente. Sí. Bueno, yo no creo que algunos de ellos se reelijan, ¿no? Que compitan por reelegirse. Bueno, van a competir por reelegirse, que es otra cosa, pero dudo mucho que los ciudadanos reelijan a alcaldes que sus ciudades han estado nadando en basura en los últimos días. No creo que nuestra población le dé su voto de confianza nuevamente a gente que no puede ni recolectar la basura, por Dios. O sea, eso es algo básico, Marisol. Entonces, yo no creo que la población le siga dando un voto de confianza, pero parece que la Asamblea sí les está dando el voto de confianza a sus alcaldes y les está ampliando el periodo para rendir cuentas. O sea, nosotros como Ejecutivo no pedimos que se nos mida o que se nos dé un trato preferencial. No, para nada, Marisol. Si lo que nosotros queremos es que se cumpla la ley, pero que se cumpla la ley para todos. A mí me sorprende, por ejemplo, los allanamientos que hizo el fiscal general de la República hace poco. Cuando toda esa información la puede mandar a solicitar por escrito, siempre la ha mandado a solicitar por escrito y siempre le hemos entregado la información a la Fiscalía General de la República. Nosotros nunca nos hemos negado a colaborar con todas las diligencias que ellos realicen,
Siempre se les ha entregado información en Hacienda, pero de repente llegaron y vamos a llenar. Bueno, le dijimos, vengan, pasen, aquí está la información. Creo que quizás hasta salieron algo molestos porque no se les denegó el acceso ni nada y todo se les entregó con tranquilidad. Si nosotros nunca hemos tenido ningún problema con eso. Lo que sí a mí me parece extraño, que yo he presentado, casi que personalmente todo, quizá 1 o 2 veces no he asistido al jueves de evasores, pero yo he presentado más de 55 casos de evasión fiscal en los que el fiscal general de la República sigue sin actuar. Solo se han actuado en 2 ocasiones. Y no se ha actuado. Y son más de 35 millones que están ahí para recuperarse de fondos de los salvadoreños, no de la Fiscalía, no del Ministerio de Hacienda, mucho menos de este ministro, sino de fondos de los salvadoreños, que le pertenecen a los salvadoreños, porque creo que todos pagamos nuestros impuestos a tiempo. Entonces, creemos que hay una selectividad en algunas actuaciones, tanto de la Corte de Cuentas como en la Fiscalía, y a veces la Corte Suprema de Justicia también se une a la comparsa, ¿verdad? Para proteger evasores, para declarar inconstitucional algunas actuaciones del Ejecutivo y, pues, sobre todo aquellas cosas que van para contener la emergencia por COVID-19, pues nos hemos enfrentado con una muralla jurídica de parte de la Corte Suprema de Justicia diciendo en reiteradas ocasiones que no podemos aplicar la ley para salvaguardar la vida de los salvadoreños. Hoy tuvo un intercambio con el diputado Portillo Cuadra. ¿Le parece si hablamos del tema al regresar de la pausa comercial? Sí, claro, con mucho gusto, Marisol. Regresamos tras la pausa, 8 de la noche con 51 minutos. Gracias por continuar con la entrevista de Noticiero El Salvador. Esta noche, en la segunda parte, nos visita el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, 8 de la noche con 53 minutos. Quiero mostrar lo que este día se daba a través de la cuenta de Twitter del diputado Portillo Cuadra. Pero primero veamos este video. Veamos. En el tema particular del presupuesto, una cosa sí es cierto, el país necesita un presupuesto aprobado de manera oportuna. Lo que no podemos aprobar es el presupuesto que manda Casa Presidencial, porque es un presupuesto que no beneficia a la gente, sino que beneficia al gabinete de gobierno. Por ejemplo, van más de 25 millones de dólares en publicidad en el nuevo presupuesto. Eso es inaceptable. En un país pobre donde se necesita inversión para vivienda mínima, carreteras, escuelas, agua potable, saneamiento, el gobierno decide reventarse más de 25 millones de dólares en publicidad. Ese tipo de rubros tenemos que corregirlos. Pero reitero, sí se necesita un presupuesto adecuado para el país y aprobado de manera oportuna. Al respecto, ministro. Bueno, lo del diputado que ofrenda su vida por 2 días o por 1 día de atraso en su salario, creo que ya es conocido por todos los salvadoreños. Creo que él no ha leído el presupuesto, no ha visto que hay un 5% del PIB que va dirigido a educación, que hay un programa que va a entregar una computadora por cada estudiante de este país, Marisol. No hubo por hogar, sino por cada estudiante de este país. Y para los niños más pequeños, pues habrán dispositivos como iPad, que son más lúdicos. Solo esa inversión son 214 millones los que vamos a invertir a través del Ministerio de Educación y que ya empezamos a invertir en este año en la entrega de esas computadoras. Lo del diputado, como digo, es el colmo también de la desfachatez. Dice, hay 25 millones en publicidad y yo cuando vi el tweet, porque alguien de mi equipo me lo mandó y me dice, ministro, hay un pronunciamiento del diputado y dice que van 25 millones en publicidad. Y le dije, diputado, demuestre que ese monto está incluido en el presupuesto general de la Nación. Que nos diga que son 25 millones, que nos diga dónde está documentado, porque yo que elaboro el presupuesto, porque él dice que CAPRES manda el presupuesto general de la Nación, no, el presupuesto general de la Nación se elabora y el presidente de la República evidentemente es quien me da iniciativa de ley a través de mi persona como ministro y se presenta.
porque él es el presidente de la República, le guste o no le guste, aunque les duela mucho, él es el que le da iniciativa a su ministro de Hacienda de un presupuesto que está enfocado en la gente, de un presupuesto que incluye un incremento de $100 para nuestros policías, $100 para nuestros maestros y personal administrativo del Ministerio de Educación, que otorga plazas para el Ministerio de Salud de manera permanente, que reconoce las nocturnidades de Fosalud y todo el sistema de salud como no se hacía en el pasado, que también incluye fondos para comprar uniformes a nuestros policías, que incluye fondos para todas las obras de mitigación que necesitamos el próximo año, que incluye fondos para la construcción de escuelas, que incluye fondos para construcción de caminos rurales. Para ellos eso es despilfarro. Y entonces le preguntaba o le retaba al diputado Portillo Cuadra que demostrara la mentira que estaba diciendo, porque yo sé que es una mentira de proporciones muy grandes. O sea, eso es mentira, para que lo tenga muy claro la población salvadoreña. Nosotros redujimos para el año 2021 el 40% de comunicaciones que se incluyen en el presupuesto general de la Nación. Y eso yo quiero también ser claro. Yo les he dicho siempre en mis conferencias de prensa, no a los diputados, porque a ellos no me interesa explicarles, porque ellos no entienden casi que nada, ¿verdad? O siempre entienden solo lo que ellos quieren oír. Pero sí a la población, yo les decía, los gobiernos o los estados no hacen publicidad a los sectores privados. Los gobiernos hacen comunicaciones. No le podemos llamar publicidad a una campaña que nos dice cómo combatir el dengue. No le podemos llamar publicidad a un anuncio que te dice, señores, vengan a pagar sus impuestos de parte del Ministerio de Hacienda. Esa no es publicidad. Esas son comunicaciones del gobierno que son necesarias para que la población esté informada. Entonces, eso está incluido en el presupuesto general de la Nación e hicimos un recorte con respecto al año pasado del 40%, que equivale a 8 millones menos de lo que había el año pasado. El año pasado habían 22 millones, hoy hay 14 millones asignados en el presupuesto. Hemos reducido. Los que sí no se han reducido ningún tipo de beneficio son los diputados de la Asamblea Legislativa. Sería bueno que nos preguntemos cuánto se está cobrando de bonos de la Asamblea Legislativa, cuánto se está pagando en materia de seguro médico privado de la Asamblea Legislativa, cuánto se está pagando de la factura de celulares de la Asamblea Legislativa y cuántos de esos pagos se ven reflejados en beneficio de la población. Porque eso es lo importante, si al final no es cuánto gastamos. Si nosotros gastamos mucho, pero el beneficio de la población es mucho, que es lo que pasa con este gobierno. Todos los fondos que nosotros gastamos están dirigidos a la población salvadoreña. Y eso es lo que a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque ellos piensan que quedando bien con la gente, ellos van a tener, ya nadie va a votar por ellos. Pero nadie va a votar por ellos, Marisol, no porque el gobierno esté dando soluciones a la gente. Nadie va a votar por ellos por la simple razón de que ellos solo representan la corrupción del pasado. Y eso es todo lo que representan. Y creo que esa es la desesperación que tienen. Por eso es que se ponen a afirmar mentiras, porque esa es una mentira. Y lo vuelvo a retar al diputado que ofrenda su vida por un día de retraso en su salario, que nos diga dónde están consignados esos 25 millones que él aduce. Porque si no, pues tiene que salir a admitir que es un mentiroso y que trata de engañar a la población salvadoreña. Ministro, con el panorama que se ha observado en este día en la Asamblea Legislativa y en los últimos meses, sin duda está entrampado y está cuesta arriba el tema del presupuesto para el próximo año. Bueno, yo espero que la cordura pues se haga sentir en algunos diputados que tomen conciencia y que también la misma población ya les empieza a exigir la aprobación. Ahora vimos algunas manifestaciones la semana pasada también de los veteranos que les dicen aprueben el presupuesto a tiempo para que nosotros tengamos aseguradas nuestras pensiones y las becas para nuestros hijos y nietos. Pero algunos diputados no toman conciencia. Yo espero que también la población empiece ya a exigir la aprobación del presupuesto general de la Nación. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar certeza de qué es lo que va a pasar el próximo año. También ayuda a mandar un mensaje de certidumbre a los mercados internacionales. Bueno, si ellos están tan preocupados por nuestra imagen en los mercados internacionales, ahora que lo demuestren, que aprueben el presupuesto en tiempo. Hay más voces al respecto desde la Asamblea Legislativa. Escuchemos ahora al diputado Shafiq Handal. La capacidad de endeudamiento del Estado
está al límite. Es más, Moody's, si ustedes vieron ese artículo, una de las cosas que hace ver es precisamente eso, que el Estado ya está endeudado al límite de su capacidad de pago, que si de continuar en esa carrera, el año que viene va a caer básicamente en insolvencia. No. Bueno, lo del diputado Chafik Hantal es impresentable, pues. Uno, él tiene un total desconocimiento de las finanzas públicas. Bueno, yo no creo que ni haya leído el boletín de Moody's. Dos, y cuando el FMLN dejó con un 70% de la deuda respecto del PIB en el año 2019, yo no vi al diputado Chafik Hantal decir, no, es más, él reconoce que fueron de los grandes logros, que el gobierno del FMLN tuvo grandes logros. Pero lo único que vimos es que nos endeudaron, dejaron un 70% del PIB endeudado en El Salvador. ¿Y a dónde están esos fondos? En Nicaragua, probablemente en Nicaragua con el expresidente Funes. O no sé si estarán, puede ser, en alguno de los casos de corrupción que se le atribuyen al señor Sigfrido Reyes, probablemente. No sé dónde estarán, pero ellos me imagino que sí lo saben. Y con todos esos fondos que algunos funcionarios o algunos miembros del FMLN están siendo acusados de haber sustraído del erario público, nosotros podíamos pagar la deuda que ellos mismos nos heredaron. Entonces, a mí me gustaría que tuvieran responsabilidad. Nosotros hemos empezado a bajar la brecha de este país. En el año 2019, en el año 2020 la redujimos de 1.200 millones que le encontramos de la brecha presupuestaria, la redujimos a 645 millones. Este año nosotros, a pesar de la emergencia, un gasto adicional de 700 millones más una caída de ingresos de 700 millones hacen una pérdida de fondos de 1.400 millones solo por la pandemia de COVID-19, y este año nosotros pudimos haber presentado una brecha más amplia, pero presentamos la más sobria que pudimos tener. ¿Por qué? Porque estamos combatiendo la evasión, algo que los gobiernos del FMLN y los gobiernos de Arena no entienden, porque nunca lo hicieron. La evasión fiscal pasó frente a sus narices y ellos lo único que hicieron fue ser permisivos, a una razón de 1.500 o 2.000 millones anuales. Esa fue la permisibilidad que tuvo el FMLN, esa fue la permisibilidad que tuvieron los gobiernos de Arena con la evasión fiscal, cerca de 2.000 millones anuales. El presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Ansora, ha dicho que sí tenían los fondos para el pago, y lo voy a leer literal. De acuerdo al análisis preliminar financiero que tienen los auditores, hemos corroborado que sí había la existencia de fondos para hacer la transferencia en el pago del salario. Bueno, es lamentable, Marisol. En los diputados. La verdad es el papel que está jugando, sobre todo el presidente Ansora, es de verdad vergonzoso. Vergonzoso, no hay otro calificativo. No ha enviado comunicación preliminar de auditoría y salió a decir a la prensa una posible comunicación de auditoría preliminar, que yo todavía tengo espacio para presentarle el escrito y decirle cuál es nuestro programa de priorización del gasto. Yo no le voy a pagar el FODES para dejar de pagar deuda externa. Eso es lo que quiere el presidente Ansora. No lo va a lograr, presidente. Por más que nos trate de amenazar, nosotros le vamos a seguir dando acceso a toda la información, pero vamos a salir a desmentir también todas sus mentiras. Eso téngalo por seguro. Y no es él quien puede decir qué deudas o qué pagos se deben de realizar desde el Ejecutivo. Si él encontró un incumplimiento, porque a mí la Constitución de la República me obliga a priorizar el gasto de acuerdo a las necesidades del Estado, no de lo que el presidente Ansora quiere o de lo que le ordene el diputado Rodolfo Parker al presidente de la Corte de Cuentas, Roberto Ansora. Dice que también tenía liquidez para pagar el FODES. No, eso es a lo que me refiero. O sea, ellos dicen, aquí hay fondos, Marisol, pero es como cuando tú tenés en tu casa, tenés que pagar la comida y tenés que comprarte ropa. Claro que tenés dinero para comprarte ropa. Imagínate que tenés $300 y tenés que comprar comida o ropa. Y ahí tenés los $300. Los $300 no dicen esto es para ropa o esto es para comida. Y vos decidís, en vez de comprarte comida, comprarte la ropa. Lo mismo es en este caso. Antes que las obligaciones con los señores alcaldes que no rinden cuentas del FODES y que también le pueden decir a sus diputados que aprueben la restitución de ingresos para que les paguemos los FODES atrasados. Antes de eso yo tengo que pagar deuda externa, tengo que pagar salarios,
tengo que seguir pagando insumos del Hospital El Salvador, tengo que pagar medicamentos. ¿Qué quieren? ¿Que no compremos medicamentos para el Hospital El Salvador? Pues eso no lo vamos a hacer. Ese gusto no se lo vamos a dar, por más que lo pongan y por más que traten de enjuiciarnos o hacer lo que ellos quieran. Y ya me lo advirtieron, de hecho, Marisol, el próximo paso es pedir mi desafuero en la Asamblea Legislativa. Y desde ya les digo, estoy listo, estoy preparado, no les tengo ningún miedo. No hemos cometido ninguna ilegalidad, lo único que hemos hecho es priorizar de manera adecuada los fondos de los salvadoreños. Así que pongan todos los avisos que quieran, porque hoy amenazó con que va a ir a poner un aviso a la Fiscalía General de la República, pues que vaya el fiscal a poner la solicitud de antejuicio, así como lo hicieron con el comisionado Arriaza Chicas, que de hecho al comisionado se lo han llevado de encuentro porque no le cumplieron el caprichito a Portillo Cuadra de llevarme amarrado a mí. Y yo se los dije muy claro y se los vuelvo a decir. Amarrado no me van a llevar, yo no soy criminal, no he cometido ningún crimen. Otros son los que están señalados de reunirse con pandillas, de haber ocultado pruebas en crímenes de guerra y un montón de desfalcos a las arcas del Estado. Son otros. No somos nosotros, no es el gobierno de la República, no es el gobierno del presidente Nayib Bukele a quienes se han acusado de corrupción y que se les ha comprobado. Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda, a quien le damos las gracias por haber estado con nosotros en la segunda parte de la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias, ministro. El tiempo se hace corto para tantos temas. Sí, bueno, gracias a ti, Marisol, por la invitación, pues y siempre es un placer dirigirnos a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en la entrevista de Noticiero El Salvador. Recuerde, mañana 5:30 de la mañana, su cita para la primera emisión de Noticias.